Hola, ¿qué tal? Yo soy Grace Marín y voy a presentarte la reforma a la ley del ISSSTE, impacto en los servicios de especialidad y fondo de pensiones. Según la página oficial del ISSSTE, este es la institución encargada de satisfacer el bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, es decir, empleados públicos, burócratas y maestros, prestadores de servicios y sus familias, pensionados y jubilados. Otorga seguros, prestaciones y servicios con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia. El 30 de diciembre de 1959, el Diario Oficial de la Federación publica la ley del ISSSTE, desapareciendo a la Dirección de Pensiones Civiles, que hasta esa época se encargaba de las prestaciones. En 1960, cuando entró en vigor la ley del ISSSTE, México apenas contaba con 34 millones de habitantes. El instituto fue totalmente capaz de asegurar a casi 130,000 trabajadores, 12,000 pensionistas, 346,000 familiares para alcanzar un total de 488,000 derechohabientes. Se aplicó un régimen tripartita en el que aportaban 4% pensionistas, 2% organismos públicos, es decir, los patrones, y 2% el ISSSTE, recursos que provenían de los descuentos de sus trabajadores. La cantidad de derechohabiencia que tenía el ISSSTE le permitía muy bien hacerse cargo de sus finanzas. Sin embargo, desde 1982, la política pública mexicana adoptó un modelo neoliberal que busca el control de la inflación mediante la reducción del gasto público y la contención salarial. Estos objetivos redefinen drásticamente la política social y en términos de salud se plantea un proceso de reforma que se formaliza y explicita en el Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000 durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Tal programa justificaba las serias transformaciones de la política de salud para dar solución a las problemáticas. Estas eran la baja calidad e ineficiencia, la segmentación y falta de coordinación, el centralismo y la cobertura insuficiente en el servicio de salud, específicamente en el ISSSTE. En 1983 se publicó una nueva ley del ISSSTE, ampliando las prestaciones a los derechohabientes. En 1993 se reformó la ley para implementar el Sistema de Ahorro para el Retiro, o SAR. En el 2002, una reforma a la ley dirigida a los sistemas de ahorro para el retiro permitió que los trabajadores transfirieran a algún Afore sus recursos del SAR. Esto es, no solo pensionista podía administrar los recursos de los trabajadores del ISSSTE. Para el año 2007, la cobertura demográfica institucional abarcaba a 2.5 millones de trabajadores activos y más de 610,000 pensionados, además de 7 millones de familiares de asegurados, con lo que la población derechohabiente era de casi 11 millones, a diferencia de los 488,000 derechohabientes que se tenía al inicio del ISSSTE. La nueva ley del ISSSTE, publicada el 31 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, de manera general considera cambios en tres aspectos: seguros, pensiones y salud. Más adelante los describiremos puntualmente. Respecto de los dos primeros, presenta una nueva estructura al reducir los 21 seguros y prestaciones a 4 seguros: salud, riesgos de trabajo, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez e invalidez y vida. Más prestaciones y servicios que estarán en función de la capacidad financiera del instituto y del pensionado, puesto que tendrá que acrecentar sus aportaciones si desea atención de alta especialidad. Es decir, los pensionados antes de esta ley, junto con su pensión y con las pocas aportaciones que daban, tenían derecho a todas
todos los servicios que daba el ISSSTE. Ahora, dependiendo de lo que aporte, será el derecho a los servicios que tenga, y si desea servicio de alta especialidad, tendrá que aumentar sus cuotas. Pero, ¿cuáles fueron las principales modificaciones del régimen 2007? Como punto número 1, hubo una modificación del régimen obligatorio, que pasa, como ya lo mencionamos, de 21 seguros, prestaciones y servicios a 4 seguros más prestaciones y servicios. Se sustituye el modelo solidario de reparto por uno de capitalización individual. Lo explicaremos más adelante. Existe una portabilidad de derechos. Se crea el pensioniste. Hay un aumento de cuotas y aportaciones. Existirá un nuevo modelo de salud. Hay una modificación de los criterios operativos del instituto, privilegiando los principios de seguridad y equilibrio financiero del Estado. Y existirán una cantidad de apoyos extraordinarios al ISSSTE por parte del pensionado. En cuanto al rubro de pensiones, se sustituyó el sistema de reparto por el de capitalización individual, es decir, pensión vitalicia, ahorro en las AFORES. Explicaremos más detalladamente estos puntos. La pensión vitalicia. Beneficios definidos. Una pensión chiquita pero segura para toda la vida y que pueden heredar la viuda, casada o en unión libre por más de 5 años o sus hijos estudiantes menores de 25. El gran cambio es que ahora las pensiones de ley que otorga el ISSSTE tendrán un monto tope, el cual tendrá como máximo 26,000 pesos con 886 pesos mensuales en UMAS, independientemente que el salario del trabajador activo sea mucho mayor. Y cuidado con que el pensionado fallezca debiéndole préstamos al instituto, pues se deberá cubrir previamente los adeudos para que los deudos puedan ejercer su derecho a la pensión. Los trabajadores que están inscritos al ISSSTE con anterioridad al 2007 tienen esta oportunidad de elegir lo que es el régimen de cuentas individuales. Es decir, pueden ahorrar y en este régimen se encuentran los trabajadores que comenzaron a cotizar en el ISSSTE antes del 1 de abril del 2007 o bien los que eligieron el sistema de cuentas individuales porque ya cotizaban desde antes. Bajo este esquema existen 3 modalidades por las que te puedes pensionar: renta vitalicia, retiro programado y pensión garantizada. ¿Qué es la renta vitalicia? Es una pensión de por vida que se otorga con una aseguradora. El ISSSTE te indicará a qué aseguradora se prestan los servicios. Pero para ello debes considerar lo siguiente. El monto de tu pensión dependerá del saldo acumulado en tu cuenta del Afore, es decir, lo que tú hayas ahorrado. Se actualizará anualmente de acuerdo a la inflación. Al adquirir una renta vitalicia, se te garantiza el pago de una pensión predeterminada de por vida, dependiendo de la cantidad de ahorros con los que cuentes. Pero debes comprar un seguro de sobrevivencia que permitirá a los beneficiarios recibir una pensión a la muerte del pensionado. De no ser así, la pensión se va contigo. ¿Qué requisitos y documentos necesitas para realizar este retiro? Primeramente, estar registrado en una Afore y tener un ahorro activo. Contar mínimo con 25 años de cotización al ISSSTE y tener tu expediente de identificación de trabajador actualizado. Este lo debes de generar en tu Afore y de preferencia antes de que desees de gozar de tu pensión. En materia de salud, entre otras cosas, se separa la prestación de servicios médicos, el financiamiento de la salud de los jubilados y pensionados respecto de los trabajadores activos, y se plantean apoyos extraordinarios provenientes de recursos públicos federales destinados a servicios médicos, préstamos personales e hipotecarios. Cambia y aumenta la base para determinar las cuotas y aportaciones. Las cotizaciones aumentan. En términos generales, el trabajador aportará más sobre un salario de cotización ampliado y por un límite de hasta 25 salarios mínimos,
lo que no significa que las pensiones sean de la misma magnitud, pues en el sistema de cuentas individuales la base de cálculo es el saldo acumulado y no el promedio del salario del último año, como en el sistema de reparto vigente en el ISSSTE, es decir, la Ley 83. Las dependencias y entidades aportarán menos y se incorpora una cuota social a cargo del Estado para los seguros de salud y de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, para fortalecer las finanzas del Estado a expensas de la de los trabajadores. A los trabajadores que tengan derecho tanto a pensión de retiro por edad o tiempo de servicios como a pensión por invalidez, se les otorgará solamente una de ellas, a elección del interesado, a diferencia de con el régimen anterior que los trabajadores podían contar con ambas. El financiamiento de la seguridad social expresa muy claramente un proceso de colectivización de los riesgos. Se conforman fondos públicos con aportaciones de los ciudadanos basadas en el salario. Los trabajadores aportan un porcentaje del pago de su fuerza de trabajo. Patrones y gobiernos también realizan un aporte fijado por el salario de cada trabajador. Con estos fondos se financian los servicios médicos, es decir, el seguro de enfermedad, y se cubren otros riesgos como el de maternidad, vejez, invalidez, cesantía y muerte, como el pago de pensiones, incapacidades, enfermedades y accidentes de trabajo y guarderías. Los trabajadores retirados ejercen su seguro de vejez al recibir su pensión, en tanto que los trabajadores activos siguen aportando al fondo para recibir lo propio en su retiro, con las AFORES. Expresión de solidaridad intergeneracional. También la solidaridad se expresa al interior de los grupos y clases, porque los que ganan más aportan a los que ganan menos. Es decir, el gobierno ha dejado que la sociedad poco a poco se haga cargo de su calidad de vida en la vejez. Y si te interesa tener una buena calidad en tu vejez, te recomiendo que comiences desde ahorita a ahorrar para que en un futuro tus ahorros sean un poco más amplios y tu vejez sea un poco más digna. Te agradezco por tu atención y espero que esta información sea de utilidad. Hasta pronto.